Bueno, buen día, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el grupo de construcción de calidad y está integrado por los siguientes: Dubrin Fabricio Licona, Ivania Lisset Matamoros, Javier Delberto Kelly y su servidor Nelson Colindres. El día de hoy les venimos a hablar acerca de la prevención de la corrosión en estructuras metálicas. De cómo ocurre la corrosión, etapas de la oxidación en la superficie metálica, qué afecta la velocidad de corrosión, la categoría de corrosividad atmosférica según el tipo de ambiente en que se encuentra, cómo podemos prevenir también la corrosión según el tipo de proyecto, los tipos de pintura que pueden ayudar a contribuir a evitar corrosión y cómo se aplican, también sobre los revestimientos metálicos y la pasividad de los metales. Para hablarles un poco de la corrosión, nos preguntamos cómo ocurre la corrosión. Y nos dice que en las estructuras metálicas la corrosión ataca de manera electroquímica. Cuando ésta se expone a las condiciones ambientales, como ser el agua, la humedad del lugar, la variación de la temperatura, productos químicos y gases, entre muchos otros. La corrosión tiene muchas repercusiones a nivel económico, de seguridad y de conservación de materiales. Etapas de la oxidación en la superficie metálica. La relación ando-catódica es una forma de oxidación de reducción. Una reacción anódica tiene un lugar en los ánodos de un metal. La reacción catódica, fase de reducción, ocurre en lugares catódicos de metal. Por ejemplo, el derrumbe, capa de color rojizo que se forma en la superficie a causa de la oxidación provocada por el agua. Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos un ejemplo de derrumbe, que es un alambre metálico que al estar en contacto con el agua, el aire y todo un conjunto de factores ambientales, con el tiempo se va produciendo la oxidación. Buenos días, mi nombre es Javier Oquelí y yo les voy a hablar sobre la velocidad de la corrosión y los factores que lo afectan. En primer lugar, tenemos el tiempo de humedecimiento y lo podemos definir como el tiempo en el que la estructura se encuentra expuesta a la humedad debido a cualquier factor, ya sea la lluvia o la brisa. Entonces, si una superficie de acero se encuentra en un ambiente seco, esta superficie no sufrirá de mucha corrosión, dado que no es probable que esté expuesto a la humedad. Y este tipo de corrosiones generalmente no necesitan pintura, simplemente solo por la estética. Después de este tenemos la contaminación atmosférica, que es el tipo y la cantidad de contaminantes atmosféricos como el dióxido de azufre, los cloruros o los polvos depositados, que ejercen un importante efecto en el desarrollo de la corrosión. Y en primer lugar tenemos los sulfatos, que se originan por el gas dióxido de azufre, que se produce por la combustión de los combustibles fósiles. Segundo, tenemos los cloruros, que están presentes en los ambientes marítimos y las concentraciones más altas de cloruros se encuentran en las regiones costeras y su concentración disminuye considerablemente cuando nos distanciamos de esta región de impacto de las olas del mar. Ahora, estos dos contaminantes promueven el aumento de la velocidad de la corrosión en el acero y reaccionan con la superficie de acero, produciendo sales ferrosas solubles que pueden concentrarse en picaduras que a su vez son muy agresivas para el acero. Y también tenemos la corrosión localizada. Dentro de esta encontramos la corrosión bimetálica, cuando dos metales parecidos están unidos eléctricamente y se someten a un mismo electrolito, fluye una corriente eléctrica entre estos dos metales y esta misma corriente es la que causa que el metal menos noble se empiece a corroer. Entonces, dependiendo de los metales que utilicemos, va a poder variar la corrosión de los aceros estructurales. Esta corrosión es más seria en estructuras que están sumergidas en agua o que están enterradas. Luego tenemos la corrosión por picaduras y bajo ciertas condiciones el ataque original a las regiones anódicas no es controlado y se profundiza en el metal. Entonces de esta forma se forman picaduras y picaduras de corrosión.
Estas picaduras se presentan en su mayoría en condiciones de humedad continua o en suelos altamente agresivos. Y finalmente tenemos la corrosión por grietas. En esta las grietas se forman por una mala ingeniería de detalle del proyecto y en la mala operación de la soldadura. Entonces el oxígeno dentro de esta grieta se consume por el proceso de corrosión y la corrosión inicia y avanza a alta velocidad en la parte interna de la grieta. Muchas gracias. Mi nombre es Ivania Matamoros y voy a hablar de la prevención de la corrosión y la preparación de las superficies. Primeramente, ¿cómo puede prevenirse la corrosión? Efecto del detallamiento del proyecto. La prevención de la corrosión nace con el diseño y es en gran medida la manera más económica de lograr la vida útil de la estructura a costo mínimo a lo largo del tiempo. Es importante resaltar que en interiores secos no se requiere precaución alguna. Los principales puntos a considerar son los siguientes: humedad y suciedad retenida, contacto con otros materiales e ingeniería del detalle del proyecto. Humedad y suciedad retenida. Número 1. Evite la formación de grietas o cavidades, por lo que hay que prestar atención a los tornillos, remaches, ángulos entre las estructuras, discontinuidades, entre otras. Cualquier punto en el que dos superficies estén separadas por una corta distancia es una celda potencial de corrosión, por lo cual hay que evitarlo. De no ser así, hay que utilizar un sellante. El sellante es un material no metálico capaz de unir dos superficies cerrando la brecha entre ambos, creando una barrera protectora, el cual impide la fuga o la entrada de materiales sólidos, líquidos o gaseosos. Número 2. Es preferible usar uniones soldadas en vez de atornilladas. Los tornillos tienen geometrías complejas, por lo cual tienden a tener más cavidades. Número 3. Disponga de espacios de drenaje para el escurrimiento de agua donde sea necesario. Esto dependerá de las condiciones climáticas del lugar, de la ocupación de la estructura, entre otros factores, pero es importante aislar la humedad tanto como sea posible. Número 4. Permita la libre circulación del aire en torno a la estructura. En las estructuras existen agujeros de ventilación y orificios de drenaje. Los agujeros de ventilación permiten que escapen el agua y el aire, de otra manera quedarían atrapados dentro de la estructura. Y los orificios de drenaje permiten que las soluciones empleadas en la limpieza y el fundido del zinc no queden retenidos y fluyan a lo largo de la pieza. Contacto con otros materiales. Número 1. Evita en lo posible las conexiones bimetálicas. En caso de necesidad, disponga de aislamiento eléctrico. Las conexiones bimetálicas se dan entre dos metales con diferente potencial eléctrico en presencia de humedad, generando corrosiones galvánicas, con el deterioro del material menos noble. En las siguientes tablas están listados algunos metales desde el menos noble al más noble, desde el más propenso a la corrosión al menos propenso a la corrosión. El aislamiento eléctrico se refiere al recubrimiento del elemento con un material que no sea conductor de la electricidad. Número 2. Disponga de un adecuado recubrimiento de la armadura metálica en el caso de estructuras de concreto armado. Hay dos factores importantes que ayudan a prevenir la corrosión del acero de refuerzo: la calidad del concreto y el recubrimiento. Entre mayor sea el recubrimiento, el proceso de corrosión se prolongará. Número 3. Separe el acero y la madera con polímeros adecuados o pintura. La madera, al ser tan porosa, retiene la humedad, es por eso importante el recubrimiento para evitar que se pudra, más aún cuando estará en contacto con piezas metálicas. Ingeniería de detalle del proyecto. Número 1. Para componentes sellados no debe utilizarse galvanización en caliente. De este proceso se hablará más adelante. Número 2. Todo componente o su conjunto debe permitir acceso para la inspección y el mantenimiento. Preparación de la superficie. La preparación de la superficie se hace considerando dos objetivos principales. Número 1 es la limpieza superficial y número 2 es el anclaje mecánico. La limpieza superficial se trata de la remoción en la superficie de materiales que podrían impedir la adherencia con la pintura, tales como diferentes polvos, grasas, aceites, combustibles, herrumbres, cascarillas de laminación y residuos de pintura. El anclaje mecánico. El aumento de la rugosidad superficial proporciona un aumento de la superficie de contacto entre el metal y la pintura, que contribuye de este modo al aumento de la adherencia. Cascarilla de laminación. El calentamiento del acero al carbono entre temperaturas de 575 a 1370 grados Celsius provoca la formación de una capa de óxido llamado cascarilla de laminación. Esta es una película gris azulada muy adherente, dura y lisa, cuyo espesor medio varía de los 10 a los 1000 micrómetros, o sea, 1 milímetro de espesor. La cascarilla de laminación ayuda a la oxidación del acero. Como podemos ver en la imagen, en la parte A tenemos una superficie con cascarilla de laminación intacta
y con cascarilla de laminación fracturada. En la parte B tenemos una superficie con cascarilla de laminación untoria y con algo de derrumbe. En la parte C tenemos una superficie con corrosión generalizada y sin la cascarilla de laminación. Y en la parte D tenemos una superficie con corrosión generalizada y con picaduras. Otro problema importante de la cascarilla de laminación es que al ser muy lisa no ofrece la superficie rugosa que necesita el anclaje mecánico de la pintura. También se presentan los grados de limpieza o preparación de superficie según la norma europea. Partiendo del grado de derrumbe se definen los grados de limpieza o de preparación de superficie codificados como ST2 y ST3 para raspado y cepillado, SA1, SA2, SA2 medio y SA3 mediante la proyección de partículas abrasivas a arenado o granellado. Para raspado y cepillado tenemos los grados ST2 y ST3. El grado ST2 es la limpieza manual ejecutada con herramientas manuales como los cepillos, raspadores, lijas y pajas de acero, la cual remueven las capas sueltas de laminación, el óxido y las partículas extrañas. El grado ST3 es la limpieza mecánica, ejecutada con herramientas mecanizadas como cepillos rotatorios, neumáticos eléctricos. Aquí la superficie se trata como en el grado ST2, pero de una manera mucho más minuciosa. Para raspado y cepillado tenemos los grados ST2 y ST3. El grado ST2 es la limpieza manual ejecutada con herramientas manuales como los cepillos, raspadores, lijas y pajas de acero, la cual remueven las capas sueltas de laminación, el óxido y las partículas extrañas. El grado ST3 es la limpieza mecánica, ejecutada con herramientas mecanizadas como cepillos rotatorios, neumáticos eléctricos. Aquí la superficie se trata como en el grado ST2, pero de una manera mucho más minuciosa. Mediante la proyección de partículas abrasivas arenado o granellado. Grado SA1, SA2, SA2 medio y SA3. Grado SA1, chorreado ligero. La superficie resultante debe encontrarse libre de grasas, aceite y materiales tales como la cascarilla de laminación, herrumbes y pintura. Pueden quedar algunos restos de cascarilla de laminación y herrumbes si estos están firmemente adheridos. Grado SA2, llamado también chorreado comercial. La superficie resultante del chorreado puede presentar manchas y pequeños residuos debido a la cascarilla de laminación, al herrumbe y la pintura, pero al menos 2/3 del área debe estar libre de residuos visibles, y el resto con algunas manchas y residuos. Grado SA2 medio está definido por una superficie libre de grasas, aceite, herrumbes, cascarilla de laminación, pintura y otros materiales, pero puede presentar pequeñas manchas claras debido al herrumbe, cascarilla de laminación y pintura. Al menos el 95% del área está libre de residuos visibles. Grado SA3, chorreado de metal blanco. Después de su limpieza, el acero debe presentar un color uniforme blanco grisáceo, al haberse eliminado el 100% de la cascarilla de laminación y la herrumbe. Ahora les voy a hablar un poco sobre la pintura, qué es la pintura y cómo se aplica. Bueno, la pintura es el principal medio de protección de las estructuras metálicas y se define como una suspensión homogénea de partículas sólidas que se llaman pigmentos y se dispersan en un líquido que contiene otros componentes que se llaman aditivos. Ahora, un pigmento lo definimos como un polvo orgánico e inorgánico de fina granulometría, y eso le brindan el color, la opacidad, la cohesión, consistencia, dureza y resistencia a la pintura, inhibiendo el proceso corrosivo. Entonces, a continuación, les voy a explorar un poco los pigmentos más utilizados en las pinturas de acero de protección. Entonces, comenzamos con el fosfato de zinc. Es un pigmento que se disuelve parcialmente al tener contacto con el agua. El zinc metálico, las pinturas ricas en zinc son conocidas como galvanización en frío y le brindan protección catódica al substrato de acero. Un rasguño en la pintura y el zinc se comienza a corroer protegiendo el acero. Tenemos el óxido de hierro, que es un pigmento rojo que no tiene mecanismo de protección anticorrosivo por pasivación, alcalinización o por protección catódica. El aluminio y otros. El aluminio laminar y otros pigmentos, también laminares, actúan por la formación de hojas microscópicas y estas constituyen una barrera que dificulta la difusión de elementos agresivos. Ahora, los solventes tienen el propósito de disolver la resina y facilitan la aplicación de la pintura al disminuir la viscosidad. Y los más utilizados son los líquidos orgánicos y el agua. Los ligantes más comunes son las resinas y los óleos, aunque también pueden ser inorgánicos como los silicatos solubles. La resina proporciona impermeabilidad, continuidad y flexibilidad a la pintura y también brinda adherencia entre esta y el substrato. Usualmente nosotros tenemos las clasificaciones de pintura y se basan en el tipo de resina o de pigmento que se utiliza. Entonces, ahorita vamos a ver los tipos más importantes de pinturas para proteger el acero al carbono, que se clasifican según el tipo de resina. Tenemos las alquídicas, que son esmaltes sintéticos, pinturas monocomponentes de secado al aire,
epoxídicas, pinturas bicomponentes de secado al aire, poliuretánicas, pinturas bicomponentes en las que el componente A se basa en resina de poliéster o resina acrílica y el componente B se basa en isocianato alifático. Y las acrílicas, que son pinturas monocomponentes que se basan en solventes orgánicos o de agua, y esas son aptas para pinturas de acabado. Ahora, los aditivos mejoran algunas propiedades específicas de las pinturas. Algunos ejemplos de estos son la antinata, los secantes, plastificantes, antimoho, antisedimentantes, nivelantes, etc. Y finalmente, nosotros tenemos pues la protección por barrera. Bueno, los diferentes mecanismos de acción contra la corrosión. Comenzamos con la protección por barrera. La pintura debe ser impermeable y también debe aplicarse en grandes espesores. La protección anódica, esa protección es proporcionada por los pigmentos anticorrosivos de carácter oxidante. Y la protección catódica. La protección es brindada por la formación de pares galvánicos entre el acero al carbono y las partículas de zinc en polvo. Entonces, al momento de elaborar un sistema de pintura, nosotros debemos de considerar todos los datos como ser el ambiente, el substrato, la preparación de la superficie, las pinturas a utilizar, la secuencia de aplicación, el número de manos, los espesores, los tipos de aplicación y las condiciones de trabajo a las que la superficie estará sometida antes de comenzar nuestro trabajo. Y en esta tabla, nosotros vamos a poder observar lo que es algunas recomendaciones para la preparación superficial y los sistemas de pintura que realizamos en ambientes de diferentes agresividades. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Dublin Licona. Yo les voy a continuar hablando sobre los revestimientos o recubrimientos metálicos que sirven para la prevención o también para la durabilidad de las estructuras de acero. Entre los cuatro métodos más utilizados tenemos la galvanización en caliente, la metalización, la electrodeposición y la chilardización. La electrodeposición y la chilardización no se utilizan en grandes estructuras metálicas, más que todo son para elementos estructurales pequeños, como ser tornillos, pernos o cualquier otro. Una de las claves para saber escoger el mejor sistema de revestimiento, de recubrimiento para el metal, sería que se debe conocer a profundidad el lugar o la condición ambiental a la que va a estar sometido la estructura. Por ejemplo, si es una zona donde existe mucha humedad o donde hay presencia de sulfatos, o si es en una zona costera donde predominan los cloruros. Todos esos factores hay que conocerlos para poder escoger, poder seleccionar el mejor sistema de recubrimiento y así tener el mejor desempeño en cuanto a durabilidad de la estructura, mejor probabilidad de aumentar esa probabilidad de que nuestra estructura no se va a corroer. Bueno, vamos a explicar uno de los métodos que es la galvanización en caliente, que es el más común de los cuatro antes mencionados. Y el proceso viene dándose primeramente por un proceso de desengrase, que es cuando el acero se somete a un baño con un agente desengrasante para quitarle todo el exceso que traiga de suciedad o muchas veces viene con grasa o viene con aceite, incluso puede venir oxidado. Todo eso se le quita en este baño para luego pasar a un decapado por ácido. Aquí se le remueve la herrumbre en este baño. La herrumbre, como ya un compañero ya lo había mencionado anteriormente, es ese color rojizo, esa capa rojiza que se le ve a los metales cuando se oxidan, ¿verdad? Y también se le extrae aquí en este método, en este paso, la cascarilla de laminación. En, en este paso se utiliza un ácido clorhídrico inhibido. Luego, al metal se le es sometido a un horno a 450 grados centígrados para que exista una buena aleación, para que exista un buen contacto entre el acero y el zinc líquido. Después de salir del horno, se vuelve a someter a un cuarto baño en líquido, en zinc líquido. Después de salir de ahí, el acero adquiere una capa que es como metálica, como color gris transparente. Esa misma capa le sirve al acero para prevenir la corrosión, para
defenderse de la corrosión. También para una mayor durabilidad o una mejor resistencia a la corrosión, muchas veces al acero ya puesto en estructura, pues se le aplica una capa de pintura para que sea aún más resistente a la corrosión. Y bueno, este sistema entre galvanizado en caliente más pintura se le conoce como sistema dúplex. Y bueno, luego de haber explicado uno de los métodos más comunes de recubrimientos metálicos, ahora vamos a hablar sobre los aceros patinables. Los aceros estructurales tienen una alta resistencia mecánica, tienen una gran durabilidad, tienen una gran resistencia a la corrosión y debido a eso pues puede eximirse de algún tipo de pintura y eso pues es un costo menos para el proyecto. Y bueno, la principal característica o la diferencia entre este tipo de acero en comparación con el tipo de acero estructural convencional o común, está en la capa de rumbre que se le forma. Esta capa es un poco más adherente y menos porosa en comparación a la capa que se le forma al acero común. Y la diferencia de esta capa es que con el paso del tiempo, esta capa más bien le sirve esta capa de rumbre más bien le sirve de barrera al acero para que ésta no se corroa frente al ambiente. Mientras que la capa de rumbre del acero convencional lo que hace es que se desadhiere del metal y al desprenderse, lo que hace es que va desprendiendo consigo así la masa del acero, haciéndolo menos resistente y ahí es cuando comienzan los problemas de resistencia en las estructuras, cuando el acero empieza a corroerse y empieza a perder masa. Entonces, bueno, la teoría también nos dice lo mismo que hemos estado aplicando anteriormente, que dice que en los aceros estructurales convencionales las capas de herrumbre que se forman son poco adherentes y se desprenden fácilmente de la superficie, extrayendo consigo la masa del material más rápido, haciendo que la velocidad de corrosión sea mucho mayor. Caso contrario, a la capa, que por cierto, la capa de herrumbre que se le forma a los aceros patinables se le llama patina, se le conoce como patina. Y el proceso es el mismo, el proceso de herrumbre que tiene la capa aquí en el acero estructural es el mismo para el acero patinable. La diferencia está en las propiedades que posee la aleación de este tipo de acero. Esa aleación hace que esa capa, eh, en vez de que se desprenda mucho más rápido, más bien que sea más adherible con el paso del tiempo y se torna más porosa. Entonces, eso hace que la velocidad de corrosión obviamente sea menor a la de un acero estructural convencional. En esta gráfica tenemos representado un poco sobre un poco esta teoría que tenemos aquí. Es una gráfica de pérdida de masa debido a la corrosión versus el tiempo. Entonces, si hacemos un ejemplo, si tomamos este tiempo para el acero patinable, la masa que se pierde, podemos observar, es mucho menor en comparación, tomando el mismo tiempo, a la masa que se va a perder del acero estructural convencional. Si observamos, podría ser un 3 o 4 veces mayor a la masa que está perdiendo el acero patinable en comparación con el acero estructural convencional o común. Bueno, de mi parte esto es todo y Ahora les vamos a hablar acerca de la pasividad de los metales. ¿Qué es la pasividad? La pasividad es la pérdida de reactividad química de ciertos materiales o aleaciones bajo determinados medios, como ser el acero inoxidable, níquel, aluminio, entre muchos otros más. También son muy utilizados en la construcción por ser resistentes. Dentro de la teoría se consideran explicar un fenómeno de pasividad de la primera aproximación, que la pasividad es causada por una capa de productos de corrosión en la superficie del metal que inhibe la corrosión. Posteriormente,
En algunas aleaciones, como el plomo, el aluminio, se puede observar el espesor de capa en otros materiales, como también el acero inoxidable, el titanio, la capa para observar con ayuda. Hay una capa especial para observar con ayuda estos materiales. También hay una segunda aproximación que sugiere que la pasividad de los resultados de una o alguna capa absorbida como un resultado de fuerte atracción caótica a los electrodos de un anodo. Y también hablando un poco más de la pasividad del comportamiento de un metal en la aleación, la pasividad, si la consideramos un metal que presenta su comportamiento, se puede dividir en tres regiones. Una región activa, donde el comportamiento es idéntico al metal pasivo. Una región pasiva, también donde al aumentar la concentración del poder oxidante de la solución o sobre el potencial, hay un rápido decremento de la velocidad de la corrosión. Y una y última región transpasiva, donde la velocidad de la corrosión aumenta debido a la alta concentración de oxidantes o del potencial.